Vamos a la palabra del Señor. En esta tarde quiero invitarles a Marcos, capítulo 2, versículo 17. Marcos, el Evangelio de Marcos, según capítulo 2, versículo 17. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hace 2 semanas, el título del mensaje era Cristo muestra su amor, ilustrando el Evangelio en un milagro, cuando el Señor sanaba a un leproso. Su compasión. La semana pasada hablábamos de Dios mostrando su amor, también por medio de una parábola que nos enseñaba y nos indicaba cómo Cristo entonces amaba a todo tipo de personas y traía el Evangelio para todos ellos. El día de hoy, una vez más, vamos a ver el Evangelio de una manera, en una narrativa que nos habla de la conversión de un hombre llamado Leví o Mateo. Así que el título es una conversión ejemplificada. Vamos a ver cómo el Señor obra en la vida de este hombre, cómo el Señor y cómo la conversión se despliega acá. Pero también vamos a ver acerca de qué es la conversión. Vamos a poder profundizar en estos asuntos para nuestro beneficio y también para que podamos comprender y entender nuestra realidad delante de nuestro Dios. Así que ese es el título del mensaje, la conversión ejemplificada. La vamos a ver aquí cómo el Señor llama a Mateo, también llamado Leví. Versículo 3 entonces, comenzamos aquí el mensaje, porque el Señor andaba ya, había iniciado su ministerio, así que Marcos es un evangelio que nos habla de mucha actividad. De hecho, encontramos 40 veces la palabra o similares inmediatamente, hizo esto, hizo este otro, estaba en movimiento nuestro Señor mostrando su ministerio. Y aquí lo vemos una vez más, luego de haber estado en algún lugar, dice, volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Así que el ministerio de Cristo era innegociable. Él tenía que hablar, tenía que predicar el evangelio y llamar a las almas a estar a cuentas con él. Él tenía que predicar el mensaje que le había sido encomendado, el mensaje de buenas nuevas, el mensaje de salvación. Y eso es el Evangelio, en palabras simples, un mensaje de buenas nuevas. ¿Qué trae ese mensaje? ¿Cuál es el contenido de ese mensaje? Es un mensaje de salvación por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Y eso es lo que anunciamos, eso es lo que predicamos, esas son las verdades que domingo tras domingo traemos en este culto. El mensaje de salvación que tan solo es por la gracia de Dios y mediante la fe en Cristo. Esto estaba haciendo el Señor. Él había ya iniciado su ministerio público llamando a los hombres a arrepentirse y creer en el Evangelio. Y mucha gente le estaba oyendo, les enseñaba, les predicaba por medio de milagros, por medio de parábolas y también por medio de enseñanza directa. Y estaba ocurriendo esto cuando vemos a un hombre llamado Leví, versículo número 14. Y al pasar entonces, mientras hacía y cumplía su llamado de venir a predicar el Evangelio, dice, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Así que aquí tenemos a este hombre llamado Mateo. Leví era un judío que tenía una licencia romana para ser recaudador de impuestos. Ya hemos visto esto en las semanas anteriores. Era muy odiado por el hecho de estar sirviendo a los romanos para poder presionar económicamente a sus propios compatriotas, así que eran tratados como traidores. Así que eran lo vil, lo menospreciado directamente en la sociedad, porque eran hombres que se caracterizaban por amar mucho el dinero. Entonces eran hombres que no dudaban en estafar, eran hombres que no dudaban en aprovecharse de cualquier debilidad con el propósito de obtener más beneficio económico. Y es a este hombre llamado Leví o Mateo, a este hombre que el Señor le llama con una simple palabra. Él le dice, sígueme. Lo encontramos al final del versículo número 14. A este hombre que para los escribas y fariseos era lo más bajo, lo más odiado, que para ellos no era más que un publicano y pecador sin ningún acceso a la vida religiosa ni vida social, personas con las que jamás los escribas y fariseos se iban a reunir. A este hombre el Señor le llama y le dice, sígueme. Entonces, es obvio que estos hombres se iban a sorprender. Así que preguntan en el versículo 16, porque Mateo dice el versículo 14 que se levantó y le siguió, y los relatos paralelos nos cuentan que hizo un banquete en su casa
para que otras personas pudieran escuchar a Cristo, para que pudieran escuchar este mensaje que él había escuchado y respondiendo al llamado del Señor. Así que cuando ocurre esta escena, estos religiosos se preguntaron simplemente, ¿qué es esto? ¿Cómo es que este hombre se junta con este tipo de personas? Y llegamos al clímax de este relato, de este llamamiento en el versículo 17, donde cuando Jesús oyó estas palabras, dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así que este versículo es hermoso porque termina diciendo lo siguiente, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí muestra por un lado el amor, la esperanza que se presenta en el Evangelio. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, pero a la vez fue un ataque directo al orgullo, a la vanidad, a la religiosidad externa de estos hombres, escribas y fariseos. Así que es hermoso, está el llamado del Evangelio, el propósito del Evangelio, la advertencia del Evangelio, condensada en tan pocas líneas aquí en el versículo 17. Los sabios, los que no ven la necesidad de un Salvador, aquellos que no encuentran que necesitan estar a cuentas con Dios porque lo hacen basado en sus propios méritos. Estos que creen ser sanos no tienen necesidad de médico, sino son los enfermos, aquellos que reconocen su necedad, su necesidad. Y él dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así que tenemos el Evangelio tan hermosamente presentado aquí. Ahora, si pensamos en un enfermo y nos preguntamos acerca de ellos, ¿qué necesitan comprender para darse cuenta de su realidad? ¿Cómo un enfermo puede llegar a comprender realmente que está enfermo? Y obviamente, en primer lugar, necesitan saber su situación actual, y no solamente aquello, sino la situación futura y el remedio. De hecho, cuando uno va al doctor, le cuentan los síntomas, lo que está pasando en el momento, el doctor le dice, mira, si no te cuidas, esto puede terminar en este otro tipo de cosas más graves y nos asustan para que compremos los remedios y nos recuperemos. O sea, tal vez es el ciclo continuo. Yo tiempo atrás, por un asunto médico, tuve que ir y me dijo, mira, si no te tratas, esto puede convertirse en algo mortal. Así que con eso, la verdad que, ¿qué más va a hacer? Iba rápidamente a operar para poder solucionar aquello. Entonces es obvio que necesitamos saber la situación actual, las consecuencias futuras, pero no solamente aquello, sino el remedio. Y de esa manera entonces el Señor presenta a aquellos que Él ha venido a salvar, que son a enfermos, en primer lugar a personas, aplicando esto a la vida espiritual, que ven su realidad espiritual. Ya no es un asunto de enfermedad física, sino es un asunto espiritual. Comienzan a comprender quién es Dios, en primer lugar. Saben acerca de Él, saben de su santidad, saben de su justicia, comienzan a entender que Dios no es solamente una fuerza que está por ahí dando vueltas, sino es una persona, de tal manera que comprenden acerca de Él, comprenden acerca de su propia realidad ahora. Es a la luz de Dios que el hombre puede comprender su propia realidad, que su alma, su ser completo está desfigurado por el pecado. Externamente el hombre se ve muy bien, viste ropas que le acomodan y que tal vez le dan una mejor imagen. Por cierto, externamente las cosas se ven bien, pero internamente su pensar, su actuar, su sentir, todo aquello está completamente corrompido y desfigurado por el pecado. Está dominado por una rebelión contra Dios, una rebelión que puede ser consciente, o una rebelión que puede ser inconsciente, la indiferencia y la ignorancia acerca de las cosas espirituales. Y no solamente está corrompido por el pecado, dominado por una rebelión, insisto, consciente o inconsciente, sino que también está sin esa capacidad por naturaleza en su ser de reconocer la precaria situación espiritual en la que se encuentra. Así que un enfermo, como lo presenta el Señor aquí en un aspecto espiritual, son aquellas personas que en primer lugar reconocen su situación actual. Pero no solamente aquello, no solamente son convencidos de pecado, de su realidad actual, sino que también son convencidos de su realidad futura. Son convencidos de que bajo esta realidad, bajo estas circunstancias, no hay para ellos sino condenación eterna. Reconocen que están bajo la justicia de Dios, bajo la ira de Dios, y la paga del pecado es la muerte. Entonces comprenden su situación futura debido al problema del pecado que reina en ellos, que no hay nada que puedan hacer, no hay nada que esté basado en sus fuerzas para poder cambiar aquella situación futura, las consecuencias del pecado. Pero como mencioné también, hay un remedio. Y esto es lo que también un enfermo, a los que el Señor habla, que esto es que ven su necesidad,
Y no se conforman con estar enfermos, no se conforman con saber las consecuencias eternas del pecado que reina en ellos, sino entienden y comprenden que hay perdón, hay solución para este gran problema en el que se encuentran. Así que es obvio que comprenden que no son asuntos como las ceremonias, no son meras experiencias religiosas, no son ritos, no son este tipo de cosas externas que era característico de los escribas y fariseos, a los que el Señor le dice, ellos no tienen necesidad de ser salvos, ellos creen ser hombres justos. Así que es obvio, en primer lugar, comprende que no hay nada en ceremonias, ritos o experiencias meramente emocionales o religiosas que puedan cambiar su alma, puedan cambiar su ser. El remedio entienden que no está por ahí. Es como cuando alguien está enfermo y sin ser doctor, uno se cree doctor y se autorreceta, ¿no es cierto? Y muchas veces toma cosas que nada que ver y va donde el doctor. Entonces el doctor en primer lugar nos dice aquello que estás haciendo no solamente es incorrecto, sino es dañino para tu cuerpo. Y él ahora nos provee el remedio adecuado. Y eso ocurre también con esto. En segundo lugar, comprende no solamente que la religiosidad, lo externo, las ceremonias, nada sirven, sino que comprende que Cristo ha venido precisamente a salvar a pecadores. Esto es lo que expresa el versículo 17. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. He venido a llamar a enfermos, ya no físicamente, sino a enfermos espirituales, a hombres que están incapacitados, producto del pecado, que están desfigurados, dominados por el pecado, sin poder inclusive reconocer aquella miseria, que están condenados por ese pecado, pero que reconocen esta realidad y vienen delante de Cristo como el único medio. Él es el médico de las almas, el único gran médico de las almas. Así que Él da salvación plena, Él da salvación gratuita a aquellos que abandonan su propia justicia, abandonan sus propias recetas, sus propias ideas, sus propias maneras, para venir ahora delante del Señor reconociendo quiénes son, reconociendo su realidad, reconociendo que merecen el castigo, pero a la vez confiando que Cristo es el único medio por el cual podemos ser perdonados. Y todo el Señor lo hizo por medio de su obra en la cruz del Calvario. Cuando fue allí, luego de ser golpeado, de ser azotado, de ser maltratado, nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario para llevar las consecuencias del pecado de aquellos que iban a creer. Por cierto, fueron los judíos que incitaron a los romanos para crucificar a Cristo, pero aquello no fue más que el medio para llevar a Cristo a la cruz. Y ahí mismo fue Dios Padre, de acuerdo a Romanos 8:32, que castigó a Cristo, derramó su ira sobre Él, para que el hombre ahora que confiara en Él no experimentara estas consecuencias eternas del pecado, sino que Cristo la llevara en nombre de todos ellos. Y Cristo ahora da salvación plena, salvación gratuita a todos aquellos que ya no confían en sus propios medios, que ya no se hacen llamar a sí mismos justos basados en sus obras, sino que reconocen su incapacidad y confían en Cristo como el único mediador. Así que Él trae salvación a personas que con sinceridad ven su condición pecaminosa que señalábamos, entienden su condenación producto de ese pecado, reconociendo que por sí mismos no pueden hacer absolutamente nada, pero confían en Cristo de manera plena, completa y total. Eso es lo que hallamos aquí. Es como un hombre que se está ahogando. Para poder pedir ayuda, en primer lugar, tiene que darse cuenta de su realidad actual. Se está ahogando. Tiene que darse cuenta de su realidad futura. Si él no puede hacer nada, las fuerzas se le acaban y va a morir. Y es allí entonces donde ahora clama por ayuda para que alguien vaya a rescatarle. Ahora, ¿qué produce esto? Eso es lo que la Biblia le llama una transformación, una conversión. ¿A qué nos referimos? Es un cambio de vida, un cambio completo porque hay una nueva vida que incluye un nuevo carácter, incluye una nueva perspectiva de la vida, un nuevo propósito de la vida. Ya no confiar en cosas externas, ya no confiar en las obras, nada de eso. Todo eso ha quedado atrás. Se ha confiado en Cristo ahora con toda su fuerza, puso toda su confianza en Él, ha confesado sus pecados, entonces el Señor ahí le ha declarado justo, le ha declarado delante de Él como sin pecado, así que ahora hay un cambio de vida, un cambio de carácter, una perspectiva de la vida diferente, un propósito diferente, es un cambio total. Eso es conversión, eso es transformación, ya no somos lo que éramos antes, ahora hay una nueva vida para aquellos que con sinceridad vienen delante del Señor. Y con respecto a la conversión,
Podemos decir en primer lugar que esta es una obra de gracia de Cristo. Nada que merezcamos, nada que ganemos, nada que nosotros podamos comprar o transar en algún mercado, o que podamos comprar por medio de dinero que demos a iglesias o a personas. Esto no es comprable, esto no es transable, esto no es algo que pueda llevarse al mercado y comprar acciones para merecerlo. Esto no tiene nada que ver. Esto es una obra de gracia, de misericordia, es un favor inmerecido de Dios en favor de pecadores. Porque jamás el hombre vendría a Cristo por sí mismo. Jamás el hombre, por su propia naturaleza inclinada al mal, vendría delante del Señor. Jamás podría hacerlo. Así que es un hecho de gracia, es un acto de gracia, es un favor inmerecido que no lo merecemos y Dios es el que lo hace, Dios es el que lo produce, que el más grande de todos haga algo por el más pequeño de todos. Eso es misericordia, es no darnos lo que merecemos y darnos luego lo que no merecemos. Eso es gracia, eso es misericordia, es un acto soberano de Dios, es un acto, un favor inmerecido de Dios en favor de pecadores. Eso es lo primero que podemos decir con respecto a la conversión. En segundo lugar, es un cambio, es una transformación. Vemos el ejemplo de Mateo acá. Él oyó, él escuchó acerca de Cristo, él comprendió su realidad espiritual, él vio la necesidad que tenía de un Salvador en medio de sus circunstancias. Él oyó en primer lugar de Cristo y Dios obró en su corazón, Dios obró en su alma, trayendo convicción de pecado, de su realidad presente, convicción de justicia, de su realidad futura, de las consecuencias eternas de aquel pecado, realidad del juicio que iba a venir y que no tenía nada con el cual presentarse, ninguna credencial que traer delante del Señor. Así que oyó de Cristo, eso es lo que dice. Él estaba enseñando y mientras hacía eso vio a Leví, a Mateo. Dios obró en su corazón trayendo todas estas cosas y ahora Mateo acudió al llamado de Dios y siguió al Maestro. Ahora, el relato paralelo de Mateo y de Lucas con respecto a la conversión de Leví nos da mucha luz, nos da mayor claridad con respecto a lo que ocurría allí. Porque Lucas añade dos palabras que son muy importantes que comprendamos en este proceso de conversión de Leví. Él dice, y dejándolo todo. Esa es una transformación. Eso es lo que Dios hace. Dije al principio, Mateo era un hombre, producto de lo que hacía, que amaba el dinero. No dudaba en estafar, no dudaba en robar, no dudaba en hacer ese tipo de cosas. Para él era algo normal, era parte de su vida, era parte de cómo él entendía la vida, aprovecharse de los demás para beneficio propio, siguiendo los deseos de su propio corazón. Así que cuando él oyó acerca de Cristo, Dios obró en su corazón. No solamente obró, sino que ahora Mateo siguió al llamado de nuestro Señor. Y eso lo dice el versículo 14, dice, levantándose, le siguió. Pero no solamente le siguió, sino se añade en Lucas que lo dejó absolutamente todo. Este era un cambio total y absoluto en la vida de Leví. Era todo o nada para él. Ya no había vuelta atrás. Todo había sido transformado. Toda su vida había sido cambiado. Y por aquellas cosas que luchó, por aquellas cosas por las que tanto peleó para lograr, hoy día ya no tenía ningún valor, con tal de ganar a Cristo, con tal de ser hallado en Él. Así que Él lo ha dejado todo. Él había amado el dinero, el placer. Todo se trataba de conseguir más, pero ahora todo había cambiado. Eso es conversión, queridos amigos. Éramos enemigos de Dios, ahora hemos sido reconciliados. Éramos rebeldes en nuestro corazón hacia Dios, ahora hay amor por Él. Despreciábamos lo espiritual, ahora anhelamos crecer, anhelamos conocer más de Dios. Así que la conversión es una obra de Dios, que en segundo lugar trae un cambio, una transformación, y en tercer lugar es ser limpios entonces de todo pecado, ser perdonados del pecado. Toda culpa es quitada, todo registro de pecado es quitado, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Antes había condenación, esa era la realidad, pero hoy día ya no hay condenación. Antes había una vida de pecado, ahora el pecado ha sido perdonado. Antes estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos. Eso es la conversión, es un cambio, una transformación total, completa y absoluta. Pensemos usualmente esta ilustración creo que nos ayuda muchísimo a entender estas dos visiones que se están presentando aquí, la de la autojusticia y la de hombres que con sinceridad vienen al Señor. Pensemos que hay un lugar lleno de basura, está acumulada allí,
Y luego simplemente alguien quiere construir una casa y tira tierra encima nomás. Simplemente le pone tierra para que se tape y aparentemente se ve muy, muy, muy parejo. No hay trabajo allí, nada de aquello. Simplemente tiraron tierra, un camión, tiraron y nada más. El asunto es que la basura sigue allí. Y con el paso del tiempo, lo que va a ocurrir es que la basura se va a compactar con el peso de la tierra y de las casas que se pudieron haber construido y finalmente aquello va a ceder. Y eso pasa comúnmente. De repente vemos calles que bajan o casas que... Recuerdo que en Imperial tiempo atrás había una casa que estaba toda ladeada porque estaba a punto de caerse producto de que el terreno había cedido. Así que el terreno va a ceder y al final todo se ha de dañar. Así también, queridos hermanos, es tratar de construir sobre nuestra propia justicia, sobre toda esa basura moral que está en nuestro ser y que se ha acumulado durante tantos años. Si tienes 10, 20, 30, 40, 60 o más años, todos esos años ha sido una captura constante de basura moral, de información que nos lleva cada día a ignorar más al Señor. Así que estos hombres, escribas y fariseos, era simplemente como que cubrieran aquello con sus obras externas. Pero el pecado seguía allí, la basura moral continuaba cubierta por tierra. Pero lo que hace la conversión es algo completamente diferente. Ni siquiera es que la compacta para que quede reducida allí. Lo que hace la conversión es como que quita todo aquello, saca toda aquella basura moral, elimina todo aquello. Eso es lo que hace la conversión. Y donde había pecado ahora viene tierra firme. Se le echa algo sólido para que esa casa pueda construirse sobre algo que es verdadero, algo que es cierto, algo que es confiable. Así que la basura moral es quitada y en ese lugar ahora es puesta tal vez piedra, bolones, cosas firmes sobre la cual se pueda construir. Eso es lo que hace la conversión. Eso es lo que hace Dios en el alma. Quita ese pecado, borra completamente aquello y ahora la verdad de Dios es depositada allí para que podamos crecer de una manera correcta, de una manera que honre al Señor. Eso es conversión, transformación total, transformación absoluta. Y eso es lo que vemos aquí en la vida de Mateo. Es evidente que todo esto está presente aquí cuando tomamos la vida de Mateo y la vida de los escribas y fariseos. ¿Cómo vemos las evidencias de esta conversión? En varios asuntos, y podemos enumerar tal vez uno o dos de ellos para que veamos cómo el Señor obró en él. En primer lugar, vemos un deseo de conocer más de Cristo. Él lo invitó a su casa. Versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él. No sabemos cuánto tiempo pasó, entre el 14 y 15. El Señor le llama, obra en su corazón, Él le sigue, y luego lo vemos ahora reunido en la casa de Leví. Quería saber más de Él, quería conocer más acerca de Él. Pero no solamente aquello, no solamente se conformaba con conocer más de Cristo, sino que quería que otros también conocieran más de Cristo. Así que Él lo había dejado todo. Para Él todo era basura y Él quería conocer más del Señor. Recordamos las palabras del apóstol Pablo también en Filipenses capítulo 3. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Miremos estos versículos bajo los lentes de Mateo. Las riquezas, la fama, todo aquello que le llenaba, le encantaba. Cuántas cosas eran para mí ganancia. Pero Él lo abandonó todo. Lo ha estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice Pablo, ahora si lo miramos bajo los lentes de Mateo, dice, ciertamente aún estimo todas esas cosas como pérdida por el deseo de conocer más de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así que este hombre siguió al Señor y luego lo tiene en su mesa, sentado allí para conocer más y más de Él. Pero hay algo más que vemos como segunda evidencia. Quería que otros también conocieran de Cristo. Había muchos publicanos y pecadores. Estaban también a la mesa juntamente con Jesús y discípulos, porque no solamente era Mateo, había muchos que le habían seguido. Así que vemos el compañerismo cristiano, una evidencia que viene natural con la conversión. Mi deseo de reunirme con aquellos que también han creído en Cristo. El deseo de cambiar mis amistades, para poder ahora centrarme en personas que puedan tener el mismo pensamiento, el mismo deseo y los mismos objetivos en nuestra vida. Así que hay un deseo de conocer más de Cristo, un deseo de conocer más a aquellos que son de Cristo.
pero también está este deseo de que otros conozcan al Salvador. Habían entre ellos publicanos y pecadores a los cuales Mateo los quiso exponer al Evangelio. Tal vez no soportaba la idea de que aquellos hombres fueran al infierno y quería que supieran su realidad presente, vieran la realidad futura a la cual se enfrentaban en ese pecado, pero también pudieran conocer el remedio para sus almas, que se halla tan solo en Cristo, el médico de las almas. Pero también aquí hay implícita una advertencia para nosotros. Porque hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y quiero parafrasear esta historia. No hay peor enfermo que el que crea que no está enfermo. No sé si alguna vez he hablado, y no quiero ofender a los mayores, pero a los mayores usualmente nunca se enferman. Pueden estar agonizando, pero ellos están impecables. A ellos la fuerza no les falla. Uno le puede estar gritando para que no lo escuchen. No entienden eso. No, si yo escucho bien. Seguramente alguna vez se ha encontrado con personas, y obviamente no quiero ofenderles, simplemente es una realidad que podemos ver día tras día. Por más que les presentemos exámenes, por más que vean argumentos médicos, objetivos, prefieren creer que no hay un problema. Y es difícil hablar con ellos. Es difícil hacerle ver su realidad. Por mucho que les presentemos las razones, los argumentos, los exámenes, muy difícil muchas veces que puedan darse cuenta. O simplemente lo escuchan para seguir sus propias ideas, sus propios remedios, para seguir su propio camino y su propia manera de entenderlo. Así es el pecador, queridos amigos. Es una hermosa ilustración de lo que es el pecador. No entiende, no escucha. Le presentamos el Evangelio una vez tras otra, pero rechaza la realidad espiritual, rechaza su realidad presente, futura y el remedio. Rechaza lo que la Biblia tiene que decir. Rechaza el llamado de Dios una y otra vez. Lo rechaza una y otra vez. Así es el que cree ser justo, el que no tiene necesidad de médico. Eso es lo que está ilustrando el Señor de los publicanos, de los escribas y fariseos. Ellos no dicen. Ellos piensan que están bien. Traen sus obras, traen su pedigrí, sus credenciales ceremoniales, pero no se dan cuenta de la corrupción terrible en la que ellos se encuentran. Pero amigos, eso no es solo de escribas y fariseos. Eso es de todo ser humano. Eso es de toda persona que no está en Cristo. ¿No ve la realidad? ¿No ve su alma? ¿No es capaz de comprender las consecuencias eternas de esa vida en contra de Dios? De esa rebeldía consciente o inconsciente. No es capaz de verlo. Prefiere vivir rechazando todo esto y siguiendo sus propios caminos. Así que Mateo expuso a los demás al Evangelio. Por eso estamos aquí. Por eso es que apartamos un culto a la semana para hablar del Evangelio. Por eso es que todos y cada uno de una u otra manera gastamos nuestra vida para que otros puedan conocer del Señor. Simplemente lo hacemos porque no queremos que hombres y mujeres vayan a la condenación eterna, sabiendo que hay un medio establecido por Dios por el cual sus almas pueden ser salvas. En la conversión está todo esto, la bondad, la misericordia, la compasión de Dios. Y quiero terminar con mi último punto en esta tarde. Había muchos allí, pero él vio personalmente a Leví. Y al pasar había mucha gente, dice el pasaje. Toda la gente venía a él. Pero este llamado es personal, queridos amigos. Este llamado es personal. A Mateo simplemente le dijo, sígueme. Y Dios obra de distinta manera en cada persona. De distinta manera Dios obra. A algunos, como dice Spurgeon, un gran predicador del pasado, los hace venir con los terrores del infierno. Como que el infierno fuera puesto delante de sus ojos. Ve su pecado, su maldad, toda esa vida rebelde en contra de Dios. Pero a otros, dice, Él los llama con la dulzura de la gracia. Y cuenta la historia de una dama que tal vez no fue parte de un pecado consciente extremo, pero en un punto meditó en Cristo por medio de la predicación que él había hecho y se dio cuenta que no podía lograr el estándar de Cristo y eso la guió al arrepentimiento, eso lo guió a la fe en Cristo como el único medio. Dios obra de distinta manera. A Mateo simplemente le dijo, sígueme. A otros le dijo otras palabras, a otros los advirtió duramente.
Pero todos y cada uno de ellos, independiente de cómo el Señor les llame, deben ir delante de nuestro Dios rogando su perdón. Puede ser en un lugar público, o puede ser en un lugar tranquilo, sin distracción. Puede ser un clamor audible, o puede ser un clamor de tu propio corazón. Debes pedirle perdón al Señor por esa vida en contra de Él, esa rebeldía, esa enemistad, ese desprecio. Pero debes hacerlo como nunca lo has hecho. Y digo como nunca lo has hecho, porque si alguna vez lo has hecho y no eres salvo, es que fue mal hecho. Como nunca lo has hecho, es la manera verdadera de venir delante del Señor con sinceridad, con dolor en tu corazón por haberlo ofendido, una medida de convicción en tu alma. Pídele esta conversión que viene de Él. Ruega por ese cambio. Desea su perdón, desea la limpieza que Él trae, donde quita toda esa basura, quita toda esa maldad y pone ahí un nuevo corazón, una nueva vida, nuevos deseos, nuevos anhelos. Y mientras haces esto, entonces te arrepientes de tus pecados. Sin excusa. Diles que has sido un necio. Confiesa las cosas delante de Él y dile: soy pecador, soy miserable. No puedo cambiarme a mí mismo, por más que me esfuerce. He intentado tal vez hacerlo, pero los deseos de mi propio corazón triunfan sobre estas cosas. Pero Señor, he entendido que esto es por mi situación actual. Pero a luz de esto veo mi futuro, Señor, y sé que merezco esa condenación. Pero sé que Cristo en la cruz del Calvario murió. Si yo confío en Él, si yo me entrego a Él, seré perdonado, seré justificado. Señor, aquí está mi vida. Yo sé que lo merezco, pero confío en que Cristo haya llevado mi culpa y castigo en la cruz del Calvario. Eso es fe, es conocer nuestra realidad, es aceptar nuestra realidad, pero es confiar de manera plena en que Cristo en la cruz del Calvario ha comprado mi perdón, ha comprado de tal manera que ahora yo pueda estar en comunión con Dios, porque ha pagado por mi pecado allí en la cruz del Calvario. Pero esta confianza es sincera cuando no hay ni siquiera un gramo de autoconfianza, porque un gramo de autoconfianza te hace ser un enfermo que no ve necesidad de un Salvador. Aún abrazas en ti el esfuerzo, el mérito, la justicia propia. Debes venir delante del Señor sin un gramo de autoconfianza, tal como aquel hombre que se está ahogando, que ya no hay fuerzas en él, ya no intenta bracear, no intenta salir a flote, simplemente que alguien me salve. Esa es la actitud, esa es la forma de venir delante del Señor. Si lo haces con sinceridad, la Biblia dice que Dios te oirá. Él te dará una nueva vida. Así que te pregunto, ¿has hecho esto alguna vez? Ya sea un clamor audible, o en el secreto de tu corazón, ya sea en un lugar público, en un lugar secreto, en un lugar sin distracción. ¿Has venido delante del Señor con esta confianza? ¿Has experimentado esta conversión, ya sea viendo los terrores del infierno frente a ti o por la dulzura de la gracia que te ha mostrado la incapacidad de ser como Cristo? ¿Lo has hecho? Queridos amigos, no hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra manera, sino tan solo por medio de Cristo para alcanzar misericordia. Los sanos no tienen necesidad de médico, no ven necesidad, se sienten tan bien con la enfermedad que tienen sin darse cuenta de la expectativa a futuro que tienen. Pero son los enfermos, aquellos que reconocen su pecado, reconocen que merecen el castigo, pero reconocen que Cristo en la cruz del Calvario pagó por todos y cada uno de nuestros pecados, de tal manera que ahora podemos estar en comunión con Dios. Que el Señor nos ayude a todos.